Hola, soy la doctora Perla Gómez Gallardo, profesora investigadora de la UAM Calpan y catedrática de la UNAM. El tema que me interesa exponerles es los avances y retrocesos en materia legislativa y judicial de la alienación parental. ¿Cuáles son sus retos? ¿Qué implicaciones tiene acudir a tribunales? ¿Y qué sobreregulación puede existir que lamentablemente afecta el interés superior de la niñez? Como ustedes saben, ha generado controversias diversas regulaciones que se han dado en la materia, porque en vez de ver el interés superior de la niñez, pareciera que es una estrategia para meternos en una serie de pasos cada vez más difíciles al momento de determinar ante un órgano jurisdiccional quién merece o la guarda y custodia, quién puede incluso perder la patria potestad cuando hay un menor de edad en juego, y lamentablemente lo que se pierde de vista es al niño o la niña que se ve afectada en esa relación. Me interesa enfocar el aspecto en cómo probar ante una autoridad jurisdiccional, porque no es un juicio cualquiera. Aquí no hay un actor y un demandado tradicional donde el juez quiera decirle quién gana o quién pierda. No se trata de una cosa, se trata de la vida, el proyecto de vida de un niño o niña. Y lamentablemente pues no habría necesidad de los juicios ni los abogados tendríamos trabajo si las personas resolvieran las cosas de manera amigable, respetuosa, que así como se unieron y lograron concebir una familia, pues también si no hay condiciones para continuar, puedan ver el interés de sus hijos o hijas. Lamentablemente no sucede. Se usan los juicios como una forma temeraria, alevosa, ventajosa, a niveles que tristemente más en materia familiar vemos la naturaleza humana. Y por ello las instituciones no se deben prestar a que esos ejercicios terminen siendo una forma de castigo o venganza entre las partes. Por eso, en materia de alienación parental, en materia familiar, no hay ganadores o perdedores. De entrada, creo que todos pierden al momento que ya tienen que acudir a un órgano jurisdiccional, cuando ya incluso no hay mediación, porque quiere decir que ya no lograron solucionar el conflicto y ahora el juez tendrá que ver no quién gana, sino a quién le puede corresponder darle mejor condición de vida al hijo o hija. Y ahí resulta lo interesante, los abogados quieren litigar manejando pruebas, señalando periciales en psicología, señalando visitas domiciliarias, viendo aspectos económicos, viendo aspectos hasta psicoemocionales de padre o madre o el entorno, porque también la familia alterna también juega un papel importante cuando se trata de abuelas, abuelos, tías, tíos, etc. Entonces, aquí en el caso de los jueces, su interés no es tanto el hecho de ver quién tiene la razón, sino ver con quién está en mejores condiciones, y no quiere decir que interrumpa la relación de ambas partes. Como nunca en el nuevo sistema mexicano, y lo hemos visto también en el sistema interamericano, ya hay sanciones ejemplares a quien interrumpe el régimen de visita de un menor de edad. Aquí ya no es de que no me gusta que convivas con el hijo o la hija, aquí es el hecho de decir, tienes un derecho, así como tienes los alimentos, a la convivencia. Y convivencia estamos hablando de una acción más holística, no tiene que ver solamente el que te saco a pasear, te llevo al cine, sino necesita doctores, si está llevando o no una terapia, si convive con la familia cercana para ir a una reunión, decisiones comunes como cómo se ponen de acuerdo en qué escuela van a inscribir al hijo o hija, o sea, cuestiones que ya tienen que ver con la cotidianidad. Y lo más importante, porque acaba de salir un fallo de la Suprema Corte que puso orden respecto a un derecho que se estaba abusando: la presentación de niña o niño para ser escuchado en juicio. Eso es importante. Pero ¿qué pasa cuando el grado de madurez de la niña o niño no le permite discernir sobre un tema que no le compete? El niño o niña no tiene que escoger con qué papá o mamá quiere quedarse. Es el juez, con ayuda de elementos probatorios, más la vista del Ministerio Público, más pues, los aportes que hacen los abogados, el que va a determinar dónde está mejor. Pero hay niveles emocionales de madurez de un niño o niña. El hecho mismo de llevarlo a una instancia, el que tiene que entrar una trabajadora social asistiendo al juez para llevar a cabo una plática, porque no se lleva de una manera de formulario, protocolario, incluso no entra el papá o la mamá. Entonces ahí lamentablemente es donde o se quiere manipular al menor, o le llevaron un juguete, o lo están chantajeando, o la familia, incluso abuela, abuelos, llegan a un punto de descalificar de una manera denigrante al papá o a la mamá. El niño reproduce patrones, se siente en conflicto, sufre el hecho de decir ¿por qué tengo que escoger? Entonces sí, ya la Corte dijo que dependiendo del grado de madurez emocional del niño a niño,
se tomará o no en cuenta las valoraciones que lleve a cabo. Eso va a inhibir un poco el hecho de que no se manipule al menor cuando quiera en su momento llevar a cabo una declaración ante el tribunal. Pero, insisto, ¿cómo regular en su momento la alienación o no? Como síndrome se ha querido establecer, hay algunos códigos que lo quisieron establecer, afortunadamente fueron derogados, porque en el caso de la Ciudad de México llegamos al absurdo que decía que había una oficina especializada en revisar en el Tribunal Superior la alienación parental. No existía. Entonces aquí dicen, oye, nos acaban de hacer una imposición de una atribución bajo un órgano que ni siquiera está vigente en el tribunal. Afortunadamente lo derogaron, pero sí es importante entrar al debate de qué pasa con la manipulación, que es cierto, que existe y que puede ser muy perversa en el desarrollo psicoemocional de un niño o niña. Pero la otra es cómo el Estado puede llevar a cabo una serie de pasos que permita darle seguridad al niño o niña. Y eso tiene que ver por el artículo 4 constitucional, que fue reformado apenas en este siglo, con el interés superior de la niñez, con criterios internacionales. Ya hay posturas que nos hablan justo de que no nada más es generar el concepto en abstracto o utilizar retóricamente que cualquier normatividad es por el interés superior del niño o niña, cuando vemos más bien que lo están sometiendo a un procedimiento que lo puede desgastar, que están poniendo pruebas que pueden ser incluso contrarias a la probidad, la prudencia que deben tener los órganos jurisdiccionales. Entonces aquí sí es estar pendientes que no por una ocurrencia legislativa o por querer combatir un tema termine siendo más gravoso. Llegó al exceso que cuando quisieron regular decían que si se demostraba el síndrome, cuestión que pues desde el término ya era equivocado, podía perderse la convivencia no solo de padre o madre, sino de todo el núcleo familiar. Entonces, si una abuela que quería el nieto, el padre o madre comete supuestamente la alienación, automáticamente se le despojaba sin ser llamada a juicio de su derecho de convivencia. Entonces, vemos de repente una serie de patrones que no están ayudando a lograr elementos para el juez que permita valorar adecuadamente cómo llevar a cabo el régimen de visitas, las convivencias. Vemos, y es gradual, desde lo más grave, la pérdida de una patria potestad por temas de abuso, pero no necesariamente el abuso debe confundirse con prácticas de manipulación de un menor de edad. Y en el otro caso también vemos aspectos como cómo hacer probatorio a través de una pericia en psicología, cómo hacer probatorio a través de conductas, y es muy notorio en los niños, niñas, dependiendo de su grado de madurez, expresiones que no corresponden con su edad, comentarios que ni siquiera habían nacido cuando les dicen y pareciera que es una anécdota del niño. O sea, cómo ir identificando, pero cómo ir llamando al orden también al papá y la mamá para que justo se abstengan de esas conductas. Lamentablemente vuelvo al origen. Las relaciones personales, la situación del enojo, indistintamente lo que detone el hecho que ya no haya una continuidad como pareja, sí puede generar las peores conductas que hemos podido ver en materia jurisdiccional. Entonces, un llamado al orden, abogados sin ética, que también les conviene echarles más fuego, más leña al fuego con los asesorados, porque pues les cobran más y meten más diligencias, desgastan en un momento dado, el clásico de ¿por dónde me va a doler más? Pues por los hijos, muy bien, se los vamos a quitar, o no vamos a permitir que tengan una convivencia y en el tiempo se conviertan en extraños. O sea, sí viene todo ese reto, y creo que lo más importante es enfocar los instrumentos que tenemos. Uno, el cuarto constitucional, interés superior de la niñez, que implica que cambia el eje. Ya no tienes una cuestión donde es ganar, tienes una cuestión donde es velar por el mejor interés que debe tener la obligación del juez. ¿Qué pasa ahí? Y cuidado también en esos casos cuando uno asesora a partes en conflicto. De repente va la mamá, demanda al papá o viceversa, y dice, no, creo que ya mejor no. Espérense, ya metieron a una autoridad a revisar su relación y el cómo se están comportando respecto a su hija o hijo. Automáticamente, ellos que tenían el ejercicio de la patria potestad, de la guardia y custodia, ya están supervisados por una autoridad. En muchos casos, qué bueno, porque puede cesar un tema de violencia, puede cesar un tema de manipulación. Pero en otros es darles a entender que entonces ahora es el juez quien va a ver el enfoque en función del niño o niña. Y ahí es donde entra lo interesante. Un juez capacitado, preparado, con estudios de género, estudios de las nuevas masculinidades, estudio de interés superior de la niñez, puede dictar fallos tan interesantes como ahora el hecho de decir, se quiere efectivamente una independencia de estereotipos
Entonces la mamá no tiene por qué ser en principio la mejor opción para la crianza de un niño o niña. ¿Por qué? Porque es un estereotipo. Puede tranquilamente un padre, excepto los primeros meses en la gestación, obviamente, y en los temas de el cuidado materno inicial, pero salvo esas primeras etapas de meses, de ahí, terminando la lactancia, ¿por qué hacer estereotipos donde el papá no pudiera cambiar pañales, llevarlo a la escuela, darle de comer y hacer una serie de actividades de las que es común que la mujer pareciera le sale más espontáneo? En los casos de los fallos, si se dan cuenta, hay novedades. ¿Cuál serían una de ellas? Primero, ya no juzgar con estereotipos de género. Segundo, y veamos al revés, hay varones que litigan la guardia y custodia o permanencia ya incluso de patria potestad respecto a sus hijos, sin importar su edad, exigiendo que se les den los mismos derechos que a una mujer. Vean lo paradójico. Muchas de las grandes reivindicaciones de género han sido porque me dan el estereotipo, porque la niña tiene que jugar a planchar la ropa y el niño al vaquerito. Ahora no existe ni siquiera un estereotipo de decir qué color quiere usar el niño o la niña, cómo puede o no comportarse en patrones de juegos. Y eso es importante porque finalmente también cambian los roles como pareja. Un varón puede litigar y un juez puede determinar que están en mejores condiciones de convivencia con el papá, y la mamá es la que tiene el régimen de visita, o incluso el varón puede ser el que necesite los alimentos porque se dedica exclusivamente al hogar para atender a los hijos, y es la mujer quien aporta el insumo económico. Esa es una realidad, ya está, ya que llegó. Hay muchos profesionistas que pues también, muchos casos también de conflicto al momento de las independencias que se van dando, pero en el caso de hijas, hijos es cambiar ese patrón. En el Estado de México hay fallos muy interesantes donde han generado ese criterio. Prohibido que el juez utilice como estereotipo el que la mujer, por el simple hecho de ser mujer, tiene habilidades de cuidado, limpieza, cocina, etcétera, que no corresponden al varón. El varón está vetado para eso, no le corresponde, y es más, si el varón se queda con los niños es porque posiblemente su mamá, o sea, la abuela, va a ser la que va a entrar a sustituir las labores. Eso ya quedó como criterio prohibido. Es un tema que va a revolucionar también, uno, los grados de madurez de los niños para que no sean sometidos al que ellos crean que fueron a escoger respecto al papá y la mamá. Otra, el llamado al orden de los jueces durante el juicio, tanto a los abogados como a padre y madre. Conducirse con respeto, poder meter pruebas en cualquier momento si consideran que el niño está queriendo ser manipulado, el ver investigaciones cada vez más asertivas sobre cómo su comportamiento, el saber que finalmente ya son familias complejas, ya no es un estereotipo tradicional de padre y madre. Puede haber una persona criando a un hijo siendo viuda o viudo, puede haber situaciones donde en las nuevas configuraciones de las familias entran otras personas a sustituir. En el caso de la Ciudad de México tienen la ley de cuidados alternativos. No se ha difundido mucho, pero es muy importante. ¿Qué pasa si ante una tragedia, imagínense un tema trágico, la esposa o el esposo, para tampoco entrar a temas de estereotipos, llega, ve a la pareja con otra persona y lo mata? Termina, obviamente, pues ya de occiso, fallecida la persona y el responsable en la cárcel. Y hay niños menores de edad. ¿Qué va a pasar con esos menores? Los van a institucionalizar. Los llevan al DIF, luego los separan siendo hermanos, o sea, pasa una tragedia adicional. ¿Qué permite la nueva ley de cuidados alternativos? Que ahora, si hay un amigo, primo, hermano, cualquier persona que le importen esos niños, va a solicitarle a la autoridad que les permita, en lo que resuelva en el juicio de la persona, cuidar como familia e integrar a su núcleo familiar a esos menores de edad. Esas son las novedades que tenemos que ir fomentando en las nuevas formas de ciclos y de relaciones familiares. Pero el derecho, pues siempre 20 pasos atrás, la realidad va en tren bala y uno va a caballo, ¿no? Entonces, o pasan ocurrencias o no está a la altura, y lo que se ha logrado más curiosamente no es tanto en legislaciones, sino en fallos en casos concretos. ¿Cuál es la nueva tendencia con visión de derechos humanos e interés superior de la niñez? Que, primero, no hay quien gane. Segundo, es en el enfoque central, el niño o niña. Y tercero, los criterios sin estereotipos. Y, porque también ya está pasando, jueces que no autorizan pruebas irrelevantes o que desgasten al menor de edad, que sean irrelevantes incluso, o testimonios. Acuérdense, ahora también hay juicios orales.
Y en los juicios orales es más grave, porque no es lo mismo ver un documento donde cada quien manifestó algo a ver un video donde el padre o la madre se refiere de cierta forma a su antigua cónyuge. Y eso queda videograbado. Entonces ahora hay nuevos retos también del Poder Judicial de cómo grabar, cómo guardar, cómo incluso pruebas de niña a niño no se les permite ver a las partes antes sin que se abra al mismo tiempo ante autoridad judicial. O sea, hay nuevos candados, hay nuevos retos y creo que ese va a ser el enfoque ahora en función de ¿se debe o no regular? A veces también la sobreregulación genera más complejidades, más desgastes, o los criterios del juez con una visión de interés superior de la niñez, estándares internacionales y visión de derechos humanos entra a este enfoque. Y conste, los estereotipos no tienen que ver con situación socioeconómica, cultural o educativa. Puede ser un doctor en derecho que maltrata en violencia intrafamiliar a su familia. Puede ser un comerciante que está vendiendo en la vía pública, en el comercio informal, y ser el más excepcional padre de familia. O sea, sí es romper los estereotipos, sí es entrar a una revisión más integral y sí es reconocer que sí puede hacer una manipulación, que sí hay conductas reprobables lamentablemente en el entorno familiar, pero ¿qué puede hacer el derecho sin ser tan tutelar, intromisorio? Porque apareciera el reto que, bueno, es que ahora pasa mi papá, mi mamá respecto a adultos. Pues lamentablemente cuando no demuestran un grado de madurez, el Estado sustituye. Y la única situación donde el Estado puede entrar y romper puertas en plena flagrancia es cuando hay menores de edad. Y eso es muy interesante, porque también el Estado podría tener intromisiones indebidas, podría meterse a cuestiones que incluso tendrían que ver con calidades morales, éticas, de formación. Entonces sí es todo un reto seguir reflexionando sobre estos temas, porque finalmente nos va a orillar, en primer lugar, a identificar qué está vigente, lo anacrónico, lo de veras ya fuera de lugar en muchísimas legislaciones. Y recuerden otro dato, en el caso del sistema mexicano que es federalista, son 32 códigos civiles, 32 códigos penales, uno por cada entidad federativa, más el federal. Y hay leyes que son de código familiar. Entonces, imagínense la cantidad de normatividades que hay que estar revisando, más normatividades especiales. Y recuerden que ya surgió del artículo 4 constitucional la ley general para niñas, niños y adolescentes. ¿Qué implica? Que hay concurrencia. Esa ley se aplica en los 32 estados y se espera que hagan legislaciones locales. Cuidado, porque ahí es donde empieza la creatividad legislativa y es muy importante que atiendan primero fallos relevantes de la Suprema Corte, de tribunales, de estados de la República, que han abierto ya una frontera interesante de interpretación de la norma para que sean mejor esos precedentes los que orienten a los jueces y no la legislitis. Creo que ese va a ser el debate, ese es el tema desde una visión jurídica, el llamado siempre, y creo que no está de más, a la ética para los abogados y abogadas que dirimen una controversia, porque mucho en ellos y en su prudencia está el que un juicio se lleve con respeto. Otra, el llamado al orden a las propias partes que están involucradas, y la otra, llegando ante una autoridad jurisdiccional, ya nadie gana. Ya es la revisión del Estado que sustituye lo que debió darse espontáneamente por padre o madre, que es el interés superior de la niñez. Ese es el reto, será muy interesante seguirlo retomando, pero sobre todo quédese con esta idea. Aunque uno no conozca las leyes, aunque uno no esté identificado, al momento de ser llamado a juicio, entró a una realidad kafkiana. Y lo peor, va con ellos un menor de edad. De ahí la importancia del Estado y su doble responsabilidad del cuidado, la atención, la no intromisión, la proporcionalidad de las medidas y leyes que esté aplicando. Y por otro lado, el llamar de manera preventiva, de manera educativa, de manera de veras ya en un escenario de medidas previas a cualquier conflicto, de la amigable composición, del respeto y de la forma en cómo pueden reencontrarse pese al peor escenario. Finalmente, como personas adultas, se pueden solucionar los problemas y pues lamentablemente se requiere una inteligencia que no es muy común, que es la inteligencia emocional.
A manera de conclusión, nos podemos quedar con los retos legislativos: uno, la revisión de leyes anacrónicas; dos, en la intromisión indebida que puede tener el Estado; por otro lado, los retos de los jueces para tener las nuevas tendencias del interés superior de la niñez y los estándares internacionales de derechos humanos; y la última, si acudes ante una autoridad, estás cediendo tu derecho al diálogo y la negociación. Será un juez que va a poner orden y siempre verá por el niño o la niña, no por intereses particulares.